Bien, mis hermanos, déjenme que les explique la historia de un hombre que se fue de viaje y llegó a una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad que tenía el nombre de la ciudad de los incrédulos. Aquel hombre se quedó sorprendido que quién pondría poner un nombre a una ciudad, la ciudad de los incrédulos. Y cuando estuvo paseándose por aquella ciudad, no entendía muy bien por qué ese nombre, porque la ciudad era preciosa. Tenía espacios verdes increíbles. Tenía fuentes de agua increíbles. Tenía comercios los cuales la gente podía ir a comprar lo que quisiese. Y se dio cuenta que en todos y cada uno de estos lugares, cuando iba y se paseaba por los parques y por los espacios verdes, veía que había una placa ahí que decía ese espacio verde había sido puesto totalmente gratis por el alcalde de aquella ciudad. Después se fue a las fuentes y se dio cuenta de que también ahí había una placa la cual decía que había sido esa fuente de agua fresca puesta por el alcalde totalmente gratis. Después se fue a los comercios y se dio cuenta de que cada uno de los comercios tenía una placa la cual decía que esos comercios habían sido puestos ahí para la abundancia y la provisión de esa ciudad por el alcalde totalmente gratis. Entonces el hombre se quedó sorprendido. ¿Dónde está la incredulidad aquí? Ahora bien, a medida que fue paseándose por aquella ciudad, se dio cuenta de que en cada uno de los rincones de estos lugares había gente de aquel pueblo la cual en todo momento se estaba quejando de aquellas cosas que el alcalde había puesto. En las zonas verdes habían unos que se estaban quejando y se estaban preguntando de por qué había tanto césped ahí que no les permitía utilizar sus bicicletas y correr bien por aquellos pastos verdes. Fue a las fuentes y se dio cuenta de que habían aquellos que se quejaban y se excusaban de que no bebían de aquella agua porque el agua no era tan fresca como supuestamente tendría que ser y el alcalde hubiese tenido que dar agua mucho más fresca. Y después se fue a los comercios y se dio cuenta de que habían aquellos que estaban quejándose y excusándose de que no compraban porque es que la carne que había en esos comercios siempre era la misma carne. Y aquella persona entendió por qué entonces se llamaba la ciudad de los incrédulos. Porque todas aquellas quejas de los ciudadanos de aquella ciudad no eran más que el reflejo de la incredulidad de que no creían lo que el alcalde había hecho para el bien de ellos. De tal manera que se fue de aquella ciudad. 40 años más tarde volvió a aquella ciudad y la ciudad estaba vacía. Solamente había una cosa, un monumento. Y el monumento aquel tenía lo que era una inscripción. Y la inscripción de aquel monumento decía: se quejaron mucho y no creyeron nada. El peligro de la incredulidad. Y mis hermanos, esa historia es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel con su Dios en el desierto. Y es precisamente el tema de Hebreos 3, los versículos del 7 al 19. El gran peligro de la incredulidad en el pueblo de Dios. Así que mantengan sus Biblias abiertas en Hebreos, capítulo 3, y los versículos del 7 al 19. Y aquí entramos, mis hermanos, en lo que es el segundo pasaje de advertencia que encontramos en el libro de Hebreos. El gran segundo pasaje de advertencia, cuyo tema principal es el tema de la advertencia y el peligro de la incredulidad. Y fíjense, con este tema hay tres cosas de esos versículos que podríamos destacar. La primera es el ejemplo que nos muestra el peligro de la incredulidad en el pueblo de Dios. Y después, en base a este ejemplo, dos puntos de aplicación. El segundo punto es que debemos mirar el peligro de la incredulidad en nuestra vida cristiana. Y tercero, es que debemos mirar el peligro de la incredulidad que puede arruinar finalmente nuestra profesión de fe. Vamos a considerar estos tres puntos, el ejemplo y los dos puntos de aplicación. Fíjense, el primero es el ejemplo que nos muestra el peligro de la incredulidad en el pueblo de Dios. Y ese ejemplo enseña algo, enseña que la incredulidad constante resultó en apostasía en el pueblo de Dios.
Y fíjense, estos son los versículos del 7 al 11, mis hermanos. En esos versículos el autor va a utilizar un ejemplo para mostrar a sus oyentes y para mostrarnos a nosotros lo que es el peligro de la incredulidad en el pueblo de Dios. Utilizará lo que es el ejemplo de la historia de Israel para mostrar el serio peligro de la incredulidad en el pueblo de Dios. Es decir, la historia pasada de Israel servirá para el presente de la iglesia. Y se dice que aquellos que no conocen la historia están condenados ¿a qué? Están condenados a repetirla. Pues mis hermanos, no podemos repetir los mismos errores de nuestra historia en el pasado. Porque ciertamente, aunque la iglesia es realidad del nuevo pacto, nuestras raíces se encuentran en todo lo que es la revelación progresiva que ya empieza en el Antiguo Testamento. Ahí nos encontramos. Y fíjense que la Biblia utiliza el Antiguo Testamento de muchas maneras. Pero una de las maneras en cómo la Biblia utiliza el Antiguo Testamento es para ejemplo de la iglesia en el presente. Para ejemplo de la vida de la iglesia en el presente. Lo pueden ver, por ejemplo, en 1 Corintios 10, los primeros 6 versículos, donde Pablo tomará el ejemplo de Israel en el pasado, cómo fueron sacados de Egipto, cómo fueron bautizados al cruzar el mar, cómo estuvieron bajo la nube, cómo también básicamente se alimentaron en el desierto, y al final Pablo acabará diciendo, ¿veis esto? Pues entonces vosotros no caigáis en la misma idolatría que ellos cayeron. Por lo tanto, la Biblia utiliza el Antiguo Testamento muchas veces como ejemplo y exhortación para la vida de la iglesia en el presente. Y fíjense que aquí el autor lo que tomará en esos versículos del 7 al 11, tomará el Salmo 95. Los versículos del 7 al 11 en el Salmo 95. Y nos mostrará con ese Salmo cómo Israel fue incrédulo y esa incredulidad le llevó a lo que era la apostasía última a su Dios. Ahora bien, antes de ver un poquito lo que es este texto, mis hermanos, debemos considerar un poco cómo se organiza nuestro texto hoy. Fíjense que nuestro texto es bien simple, tiene 2 partes bien claras. Los versículos del 7 al 11 será el ejemplo. Será el Salmo 95 donde se nos mostrará el ejemplo de la incredulidad de Israel en el pasado. Y la segunda parte son los versículos del 12 al 19, donde será la aplicación de este salmo a la vida presente de la iglesia. Y donde el autor les dirá, mirad, considerad, cuidado. Fíjense en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y fíjense cómo esta idea de ver e incredulidad vuelve a aparecer al final, en el versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por tanto, esa sección del 12 al 19 será la aplicación del Salmo que nos habla de la incredulidad de Israel a la vida presente de la iglesia. Y el autor estirará este Salmo incluso hasta el capítulo 4, donde nos dirá que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero esto será, mis hermanos, para la semana que viene. Fíjense que nuestro texto en el día de hoy, con ese Salmo 95, empezará primeramente mostrándonos lo que hemos dicho, mostrando esa incredulidad constante en el pueblo de Israel que acabó resultando en su vida, en una vida de apostasía, y explicaremos esto, contra su Dios. Fíjense cómo empieza, mis hermanos, el autor en el versículo 7 de nuestro texto. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Fíjense qué manera tan asombrosa de empezar este versículo 7. Fíjense qué afirmación tan gloriosa de lo que es la inspiración de la Biblia, de lo que es verdaderamente la Biblia como palabra de Dios. Fíjense que nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Fíjense que aquí el autor está diciendo que aquel que va a hablar es el Espíritu Santo, que aquel que va a hablar es Dios mismo. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo dice? Y si siguen leyendo los versículos, lo que el Espíritu Santo va a decir es lo que fue escrito en el Salmo
95. El Salmo 95 fue escrito por algún autor humano, no se sabe cuál, no aparece ahí. Pero para el autor de Hebreos le da igual quién fue el autor humano de ese Salmo 95. Para el autor de Hebreos lo importante es que el Espíritu Santo es el primero y el último autor de ese Salmo. Que la voz que se escucha en ese Salmo es la voz misma de Dios a su pueblo. Que cuando esa palabra, cuando este salmo se lee, cuando este salmo se explica, cuando este salmo se enseña o se predica, la voz que se escucha no es la voz de hombre, es la voz de Dios mismo hablando a su pueblo. Y fíjense, mis hermanos, que ¿por qué está diciendo esto el autor? ¿De dónde viene el autor? Fíjense en el capítulo 3, versículo 6, cómo acabamos la semana pasada. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El autor de Hebreos mostró de que Cristo fue fiel a su Dios sobre su casa, construyendo la iglesia. Y les dice, nosotros formamos parte de esa casa construida por Cristo, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Porque si no la retenemos firme hasta el fin, escuchad lo que el Espíritu de Dios dice. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis lo que es la esencia misma de quién sois vosotros. No endurezcáis aquello que es el asiento de vuestros pensamientos, de vuestra voluntad, de vuestros afectos. No lo hagáis frío y duro como el mármol. Digo, sois parte de la casa si retenéis, perseveráis en esta confesión. Si no es así, escuchad lo que el Espíritu dice. Y aquí entra el Salmo 95. Escuchad lo que le pasó a un pueblo, el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto, que no retuvo firme hasta el fin su esperanza y su profesión de fe en su Dios. Escuchad, atended, aprended. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasó con Israel? Y fíjense, mis hermanos, que el Salmo 95, lo que el autor está citando, el Salmo 95 tiene dos grandes partes. Los primeros 6 versículos del Salmo, que es nuestra lectura al principio hoy del culto, es un salmo de alabanza, un salmo de alabar a Dios. Pero a partir del versículo 7 en adelante del Salmo 95, que es lo que el autor de Hebreos cita, mis hermanos, hay un cambio grande ahí. Y empieza a describirse lo que es básicamente un evento trágico en la vida de Israel. Un evento que básicamente era un evento de la incredulidad que Israel tuvo hacia Dios. La pregunta aquí es, ¿qué es básicamente la incredulidad? Y fíjense que de manera simple la incredulidad es ¿qué? La incredulidad es no creer, es la imposibilidad, es el no querer creer en algo. Y saben, esta incredulidad, el no querer creer en algo, mis hermanos, puede manifestarse de muchas y de varias maneras. Puede manifestarse verbalmente como aquel que dice, yo no me creo esto. Me acuerdo que fuimos a llevar a Giel una vez al campamento de Apen, y ahí nos encontramos con alguien que por años y años y años estuvo en una iglesia. Y cuando llegué a hablar con él, lo primero que me dijo, ¿sabe lo que es? Yo ya no me creo nada de esto. He llegado a la conclusión después de años y años de que todo esto es mentira. Bueno, esto es un tipo de incredulidad. Confiesa, abierta y clara. Pero ¿saben? La incredulidad puede mostrarse de una manera mucho más sutil, de una manera mucho más peligrosa, de una manera como se mostró en Israel, con unos labios que seguían confesando a Dios,
con unos labios que seguían diciendo que creían en Dios, pero con unas vidas y unas actitudes constantes que eran muestra de que verdaderamente no creían ni en Dios ni en la obra redentora que Dios había hecho. Y fíjense, mis hermanos, que el Salmo 95 mostrará esto. Fíjense que el Salmo 95 va a reflejar aquel evento de cuando Israel se quejó a Dios porque las aguas que les había dado eran básicamente aguas amargas y no dulces. Fíjense, vayan al Salmo 95, mis hermanos. Y fíjense en el Salmo 95, versículos 7 y 8, fíjense lo que ahí aparece. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Fíjense que el autor del Salmo 95 está mencionando que Masá, Meribá, es decir, es el lugar donde Israel se encontró con aguas y se quejó, ya que estamos aquí, la única agua en medio del desierto que tenemos es agua ¿qué? Es agua amarga. Y se quejaron. Ahora bien, si van a Hebreos, fíjense, mis hermanos, como Hebreos cita de manera distinta ese salmo. Fíjense cómo no menciona ni Masá ni Meribá. Vayan a Hebreos, capítulo 3, versículo 8. Por lo cual, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, fíjense, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Se dan cuenta? El autor de Hebreos sustituye Masá y Meribá por provocación y tentación. Y ahí, mis hermanos, hay dos cosas. Por un lado, el autor de Hebreos está mostrando lo que verdaderamente había detrás de la actitud de queja y excusa de Israel a su Dios. Detrás de lo que era la queja constante de Israel, había la actitud de provocar y tentar a su Dios. Pero ¿saben qué? Hay algo más. Y posiblemente es lo que ven en sus Biblias. Que en realidad el trasfondo del Salmo 95 no es solamente ese acontecimiento de Meribá con las aguas amargas, sino que es el acontecimiento también de cómo Israel se quejó, murmuró y se excusó delante de su Dios en Números 14, nuestra lectura congregacional. El autor de Hebreos cita ese salmo no solamente teniendo un evento en mente, sino toda una actitud constante de Israel por 40 años en el desierto. Y el Salmo 95 va a tener ese trasfondo de ese acontecimiento en Cades Barnea, donde Israel se quejó y murmuró contra su Dios. Esa lectura congregacional que hemos leído, nuestro hermano Francisco nos ha explicado el contexto. Vinieron los espías de espiar la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado en promesa a Abraham, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, la tierra que Dios le había dicho que era una tierra que fluye leche y miel, la tierra donde sería el nuevo Edén para el pueblo de Dios, el lugar de reposo y descanso. Y llegan los espías y les dicen, es una tierra fantástica, con pastos, fluye leche y miel, pero hay gente muy alta por ahí. Hay gigantotes. Hay pueblos que amigables no son. ¿Y qué es lo que Israel, mis hermanos, hizo frente a lo que son esas noticias? Israel frente a esas noticias dijo, alabado sea nuestro Dios. Aquel Dios que con brazo fuerte y extendido nos sacó de la esclavitud de la primera potencia mundial, Egipto. Alabado sea nuestro Dios que con plagas aplastó la cabeza de Faraón, abrió el mar y nos hizo cruzar victoriosos.
Alabado sea nuestro Dios que nos ha dado agua y carne a lo largo del camino y por 40 años hemos visto sus obras y tenemos claro que este Dios nos dará esa tierra que Él prometió. ¿Hizo esto Israel? ¿Qué es lo que Israel hizo, mis hermanos? Israel se quejó contra su Dios. Israel levantó su voz quejándose contra Dios, diciendo que mejor les sería morir que no llegar a la tierra prometida que Dios les había prometido. Que mejor sería volver atrás en su redención, volver atrás y a Egipto, a la esclavitud, a volver a hacer ladrillos, volver atrás en su salvación, que quedarse ahí en el desierto con su Dios. Mejor era Faraón que Dios, mis hermanos. ¿Y saben lo peor de todo? Que Israel se quejó y se quejó. Se excusó y se excusó. Hagamos un capitán que nos vuelva a Egipto. Murmuró y murmuró y murmuró, después de que por 40 años Dios obró misericordia con ellos. Fíjense, mis hermanos, el versículo 8 de nuestro texto. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto, en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y fíjense ahora, y vieron mis obras 40 años. Por 40 años, mis hermanos, Dios en su misericordia obró con Israel en el desierto. Por 40 años. Y llegan a ese punto. Y Israel es capaz de continuamente, por 40 años, quejarse delante de su Dios que les salvó, murmurar de la obra salvífica que Dios había hecho y continuaba haciendo con ellos. ¿Saben, mis hermanos, lo que era esa queja y queja y queja continua de Israel? ¿Saben lo que eran esas excusas y excusas y excusas continuas de Israel? ¿Saben lo que era ese murmurar y murmurar y murmurar continuo de Israel? Mis hermanos, era simplemente la evidencia de un corazón incrédulo. Era la evidencia de un corazón que no quería creer en su Dios ni en la obra salvífica que Dios había hecho con ellos. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura misma. Fíjense el versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. El problema no es que vagasen en el desierto. El problema es que su corazón vagaba con respecto a su Dios. Siempre andan vagando en su corazón y fíjense ahora, y no han conocido mis caminos. Aquí está el punto. No han conocido mis caminos. Es la idea de decir, ostras, no sabemos bien lo que Dios está haciendo. No tengo claro por dónde Dios nos está llevando. Esta no es la idea aquí. No han conocido mis caminos, es la idea. No han creído mis caminos de salvación con ellos. Y es Dios quien nos da esta interpretación de no creer. Es Dios quien nos da la interpretación de esa incredulidad cuando vamos a Números 14. Fíjense, vayan a Números 14, mis hermanos. Y fíjense la interpretación de Dios de esas quejas, excusas y murmuración constante de Israel frente a las obras salvíficas y la fidelidad de Dios con ellos. Fíjense cómo Dios lo interpreta, mis hermanos, en el versículo 11 de Números 14. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo, escuchen ahora, hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Se dan cuenta? Dios mismo da la interpretación. ¿Hasta cuándo no me creerán?
¿Hasta cuándo su corazón será un corazón incrédulo después de todas las cosas que he hecho con ellos? Esas quejas a lo largo del tiempo de Israel, esa murmuración continua a lo largo del tiempo de la vida de Israel frente a las obras gloriosas de Dios en su vida, era simplemente la evidencia de hasta cuándo no me creerán. Y saben que, mis hermanos, aquí el ejemplo de Israel nos muestra algo. Que esa queja y esa murmuración y esas excusas eran evidencia de algo más profundo que pasaba en ese pueblo. Y nos muestra que, ¿saben qué? Hay quejas que son legítimas. Hay quejas que tienen su lugar. Hay quejas continuas que tienen el lugar de ser. Pero ese texto nos dice cuidado. Porque puede haber una queja continua, una excusa continua en medio del pueblo que es evidencia de algo más profundo en el corazón. Evidencia de que quizá no se cree. Por eso, en base a ese ejemplo, ahora el autor lo aplica a la iglesia. Y en base a ese ejemplo, la segunda cosa que nos dirá, debemos mirar el peligro de la incredulidad en nuestra vida cristiana. Y aquí hay 3 preguntas a hacer. Primero, es cómo miramos el peligro de la incredulidad en nuestra vida. Y la respuesta es que lo miramos cuidándonos de ella y exhortándonos unos a otros. Fíjense, mis hermanos, a partir del versículo 12. Cuando empieza aquí la aplicación a la vida de esos creyentes, la aplicación a la iglesia de ese salmo. Y fíjense, mis hermanos, que nos va a decir cómo cuidarnos o cómo mirar esa incredulidad. Les va a decir a aquellos cristianos y a nosotros, cuidándonos de ella y exhortándonos unos a otros. Fíjense el contraste en el versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes, ahí está el contraste. Mirad, y ahora versículo 13, el contraste. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Se dan cuenta? Mirad que esto no esté, exhortaos los unos a los otros. Y fíjense que la primera exhortación, mis hermanos, es el hecho de que el autor está mandando a esos creyentes que mirad, hermanos, que no haya esto en vosotros, que no haya en ninguno de vosotros, o literalmente está diciendo que no haya, o que en ninguno de vosotros o de entre vosotros haya corazón malo de incredulidad. Fíjense lo que el autor está diciendo, mis hermanos. El autor está diciendo, les está diciendo a esos creyentes, a esa iglesia, mis hermanos, de que esa posibilidad de esa incredulidad constante que estuvo en el corazón de Israel puede darse en medio de ellos, puede darse en alguno de ellos. Fíjense, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Por tanto, en cierta manera, por un lado es un llamado individual, que ningún miembro puede escaparse de ese llamado de considera, mira, cuídate de que ese corazón incrédulo no esté en medio vuestro. Es una posibilidad que en el pueblo de Dios puede darse. Y es que, ¿saben? Es un error, es un gran error considerar que todos aquellos que se reúnen en la congregación de los santos son creyentes. Porque te encuentras una gran cantidad de sorpresas y créanme, a veces te las encuentras de los que menos te piensas. Que te saltan con las sorpresas los que menos te piensas. Por eso es importante hacer lo que Spurgeon decía, que uno no puede bajarse del púlpito sin anunciar lo que es la cruz, sin anunciar y decir que el Cristo Jesús vino no para condenar a este mundo, sino para salvarlo, que Dios dio a su Hijo para perdón de pecados en todo aquel que cree, para darle vida eterna.
Porque el autor aquí está diciendo, cuidado que no se dé esto en medio de vosotros, que no haya corazón malo de incredulidad. ¿Saben? El problema para Israel estaba en su corazón. Para la iglesia el problema estará en su corazón. Y es que, mis hermanos, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Tiene una capacidad de engañar sublime. Por eso la Biblia es tan importante, muchas veces dice, guarda sobre todas las cosas tu corazón. ¿Pero a qué se refiere aquí un corazón malo de incredulidad? Literalmente lo que el autor está diciendo aquí es un corazón malo con referencia a la incredulidad. Un corazón malo que tiende hacia la incredulidad. Por tanto, fíjense que con el ejemplo de Israel, aquí el autor no está hablando de que pueda haber dudas en la vida de alguien. No está hablando de esto. No está hablando de que algún momento en la vida de uno pueda hacerse presente la incredulidad en ciertos momentos y en ciertos temas. No está hablando de eso el autor. El autor está hablando de aquel corazón, de aquella vida que tiende y gesta poco a poco esas actitudes incrédulas y de no creer en Dios. A lo largo del tiempo. Es como aquel río, mis hermanos, que se pone debajo de la tierra y que no se ve el caudal de ese río, pero el río está ahí. Las corrientes siguen moviéndose, las corrientes siguen arrastrando, las corrientes siguen erosionando poco a poco. Y a lo largo de ese tiempo, con actitudes como las de Israel, continuas de queja y excusa, ¿qué es lo que se produce? Uno se va apartando de esa profesión de fe. Es decir, uno llega a lo que es la apostasía. Y la apostasía es apartarse completamente de Cristo Jesús. O en palabras del autor, fíjense el versículo 12, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad, ¿con el propósito de qué? Para apartarse del Dios vivo. Esto es lo que le pasó a Israel durante esos 40 años y al final de aquella generación, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? Josué y Caleb. ¿Dónde yacieron el resto? El autor lo dirá. ¿No son sus cuerpos los que yacen en el desierto? ¿Saben? A veces la incredulidad, la peor de todas, que lleva a esto, no es aquella que salta de manera clara a la vista y se ve de una manera clara. No, cuidado con las pequeñas zorras, nos dice Cantares, que se comen los viñedos. Cuidado con aquellas pequeñas cosas que van minando, hasta que al final es tarde. Y uno se aparta del Dios vivo. Y esto, mis hermanos, apartarse del Dios vivo, esa frase, apartarse del Dios vivo, es en cierta manera lo que es la frase corta para decirnos que el Dios vivo es el único Dios vivo y generalmente siempre va acompañado de verdadero. Porque el único Dios verdadero que hay es aquel que es vivo. Es el Dios que tiene vida en sí mismo. Apartarse del Dios vivo es encontrarse solamente con la muerte misma. Así fue en Génesis 3. El primer ser humano se apartó del Dios vivo. ¿Y qué es lo que ese ser humano cegó? Cegó muerte, mis hermanos. Y una de las cosas por las que el ser humano muere es no solamente porque es pecador, sino porque está apartado del Dios vivo, de aquel que es la fuente de vida en sí mismo, de aquel que tiene vida en sí mismo y, como Juan dirá en su evangelio, ha dado vida al Hijo para que el Hijo dé vida soberanamente a todo aquel que cree en Él. Eso es parte de la profesión de fe de todo cristiano. Parte de la profesión de fe de toda iglesia, mis hermanos. De que nuestro Dios vivo ha dado esa vida a su Hijo para que Él la dé a todo aquel que en Él cree.
para que haya perdón de pecados. Por lo tanto, ese corazón incrédulo para apartarse de Dios es aquel corazón que poco a poco se aparta de esa profesión gloriosa del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. De quién es nuestro Señor Jesucristo, de esa última revelación del Padre en el Hijo para salvar, para perdonar, para llevar a la gloria eterna. Saben, para aquellos cristianos era un problema. Porque acuérdense que muchos de ellos estaban volviéndose ¿a dónde? Se volvían al antiguo pacto. Se volvían a lo que era Moisés. Se volvían a lo que era el judaísmo. Y por mucho que pensasen que ahí podían estar bien, se apartaban de qué nos ha dicho el autor de Hebreos desde un principio. Se apartaban de que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, de que Él es superior, de que Él es el capitán de nuestra salvación para la gloria. Apartarse de Cristo Jesús es apartarse del Dios vivo y verdadero. Y mis hermanos, precisamente cuidado con ese corazón. Israel por tiempo vio las obras y su actitud es de no creer. Piensa desde el momento que escuchaste el Evangelio. Piensa desde el momento que te enfrentaste con el Evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. O imagínate los años que Dios ha sido fiel con nosotros en esta iglesia. Por 65 años o más. O por estos 2 últimos años, mis hermanos. La fidelidad que Dios ha tenido con esta congregación por pura gracia. Y que durante todo este tiempo, mis hermanos, empezásemos a quejarnos y a excusarnos. No vemos cómo van las cosas, más cómodo en casa. Y una tras de otra, y una tras de otra, y una tras de otra. Cuidado con ese corazón que crece para incredulidad. ¿Y saben qué? La única manera de cuidarse de esto, el autor lo dice claro con el contraste. Mirad que no haya ninguno de vosotros ese corazón que tiende hacia la incredulidad. Antes bien, fíjense, exhortaos los unos a los otros. Mis hermanos, no podemos hacernos una cirugía de corazón abierto aquí. No podemos mirar en qué corazones hay trombos de incredulidad. No podemos hacer cirugía literalmente, pero tenemos algo que Dios nos ha dado. Tenemos la congregación de los santos. Mirad que ese corazón no esté en vosotros, antes bien exhortaos, animaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Ese hoy es importante, porque va al autor cogerlo durante todos los capítulos 3 y 4. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entre tanto se dice hoy. Y en el capítulo 4 va a decir, todavía hay un día hoy para entrar en el reposo de nuestro Dios. Por tanto, el autor aquí lo que está diciendo, entre tanto que se dice hoy, en la congregación de los santos, exhortaos los unos a los otros. Animaos los unos a los otros. La congregación es el lugar vital, mis hermanos, para cuidar que no haya un corazón en ninguno de nosotros que tiende hacia la incredulidad por años y años y años. La congregación es el medio de gracia. Y es algo sorprendente. Y a veces esto no lo tenemos del todo claro. A veces esto, y no lo digo aquí, pero se desprecia incluso dentro de los mismos santos. La congregación es el medio de gracia que Dios nos ha dado a sus hijos para que nuestros corazones sean cuidados frente a la incredulidad. Para que nuestras vidas sean exhortadas y animadas. Mis hermanos, es precisamente en medio de la congregación de los santos donde nuestra profesión de fe, mis hermanos, ha de ser mantenida, animada, exhortada, cuidada. ¿Saben? La verdad es que
Esto lo he dicho varias veces y lo diré las veces que el autor de Hebreos lo repita. Y me repetiré tantas veces como el autor de Hebreos se repita. Y es que nuestra profesión de fe nunca fue pensada, mis hermanos, para vivirse y mantenerse de manera individual, sino para vivirse, mantenerse, animarse, cuidarse dentro de la congregación de los santos, con mis hermanos y con mis hermanas. Por eso, cuando la incredulidad empieza a entrar en el corazón de alguien, ¿saben qué es lo primero que sufre y se abandona? La congregación de los santos. Porque la congregación de los santos muchas veces es un cortafuegos frente a esa incredulidad. Es terreno venenoso para que esa incredulidad crezca, mis hermanos. Por tanto, fíjense que esa profesión de fe, mis hermanos, exhortaos, animaos los unos a los otros. Fíjense lo que dice en el versículo 13. De vez en cuando te acuerdes, solamente los domingos, 2 horas, y si es 1 hora y media, mejor. ¿Dice eso? ¿Dice lo que dice? Fíjense, antes exhortados los unos a los otros, cada día. Es un ánimo continuo, es una exhortación continua, es un cuidar el corazón de nuestros hermanos, de su profesión de fe continua. Y eso es precioso. La congregación de los santos nunca fue pensada para ser algo pasivo, donde uno viene, se sienta, espera lo que recibe y se va. Nunca fue pensado para ser algo pasivo, sino algo activo para el bien de aquellos con los que Dios me ha puesto en comunión. Creo que fue Kennedy. Esto es a la bote pronto, ¿eh? Que dijo, no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino que tú puedes hacer por tu país. Creo que fue Kennedy quien dijo esto. Pues está bien preguntarse lo que la iglesia puede hacer por mí, pero pregúntate una cosa, ¿qué puedes hacer tú por tu iglesia? ¿Por qué asistes a la congregación de los santos? Y el autor aquí es claro, para cuidar el corazón, exhortaos. Por eso es que la membresía en una iglesia local, mis hermanos, es tan importante. Por eso es que la membresía a un cuerpo local es de gran importancia. ¿Saben? Aquellos que todavía no son miembros de ninguna iglesia, piénsalo bien. Toma membresía en un cuerpo local porque es algo precioso que Dios ha dado. Y aquellos que ya lo tienen, tenlo como precioso y tenlo como preciado. Porque ahí es donde tu corazón va a ser salvaguardado. ¿Saben? El tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, esto nos lo deja entender de una manera muy clara. Ya lo hemos dicho, ya hay hermanos que están deseando venir a la congregación de los santos y no pueden. Espérense mañana al 8 de marzo, que como nos pongan 6.000 personas juntas, mis hermanos, vamos a pensar esto del 30% de los aforos, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que están deseando venir. Pues aquellos que no pueden venir, desde aquí, con la palabra les digo, no dejes que esa llama se apague. Sigue manteniéndote firme hasta que podamos reunirnos nuevamente. Y aquellos que su corazón vaga, como vagó el corazón de Israel en el desierto. Quizá alguien puede decir, yo nunca dejaré mi profesión de fe. Déjame que te diga 2 cosas. Una, que para Israel fue bien sutil y no se dieron cuenta. ¿Saben? Es el peligro de la langosta hervida. ¿Saben cuál es ese peligro? Bueno, los que vienen quizá al estudio de Juan ya me lo han escuchado. La primera vez que Leida y yo hervimos una langosta, mis hermanos, ¿cómo me arrepiento del pobre bicho ese? Porque lo que hicimos no lo sabíamos. Nunca habíamos comido langosta, no, nunca. Y la verdad es que pusimos una olla y la pusimos sirviendo. Y una vez hervía la olla, tiramos la langosta dentro. Mis hermanos, no he visto nunca un bicho saltar tanto como saltó ese bicho en esa olla, mis hermanos. Se le pusieron los ojos blancos y saltó. Dije, ya no como más langosta en mi vida. Y si me la como, ya hecha. No, la idea es distinta.
Tú pones el agua fría y pones la langosta dentro. Y entonces le vas dando calorcito y calorcito. Y el agua se va calentando. Y la langosta se encuentra bien calentita. Y entonces empiezan a salir burbujitas. Y es como un jacuzzi de aguas termales. Y se encuentra bien la langosta. Hasta que el agua es tan caliente que la langosta se hierve y no se ha dado cuenta, mis hermanos. Y el peligro de la incredulidad en el corazón a veces es así. Por largo tiempo uno no se da cuenta hasta que uno queda hervido. Y la segunda cosa, si la congregación de los santos es el lugar donde el corazón es guardado, si no estás en ella, ¿cómo sabes que ese corazón nunca llegará a ese fin? Porque aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de mirar ese peligro de la incredulidad? Y fíjense, el propósito es claro, que ninguno sea endurecido por el pecado. Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que dice el texto. Fíjense a mitad del versículo 13. ¿Por qué mirar que no haya corazón que tienda a la incredulidad? ¿Por qué, mis hermanos, exhortaos los unos a los otros? Fíjense al mitad del versículo 13. ¿Para qué? Ese es el propósito. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Saben cuenta, mis hermanos, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado? Fíjense que aquí lo importante es entender algo. Fíjense que la idea aquí de endurecer toma la idea del versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, precisamente con esta incredulidad. Pero quiero que vean el medio por el cual se puede endurecer uno. Y fíjense que es curioso, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, mis hermanos. Por el engaño del pecado. Y es que el pecado es engañoso, mis hermanos. El pecado engaña. El pecado, mis hermanos, no es aquel que te va con la verdad por delante. El pecado es engañoso. Fue así desde Génesis 3. Entró la serpiente en el desierto con astucia. ¿Y qué es lo que hizo? Engañó a la mujer, engañó al hombre y la raza humana cayó. El pecado no es solamente malo y malo en abundancia. El pecado es engañoso y engañoso, mis hermanos, en abundancia. El ADN mismo del pecado es que es engañoso. Y si uno pone la esperanza en lo que es el pecado engañoso, el fin será fatal. Si uno pones tu esperanza en aquel que fue fiel al Padre en todas las cosas, Cristo Jesús, el fin último es la gloria eterna. Y siendo todo el contexto la incredulidad, mis hermanos, el autor está diciendo que la incredulidad es un pecado engañoso. ¿Saben? Hay dos películas que a aquellos que les gustan las películas así de acción, que se llaman Ahora me ves, esta es la primera, y la segunda tiene un título también muy original, Ahora me ves 2. ¿Ya? Pero fíjense, mis hermanos, que va de unos magos, ¿ya? Y toda la película, en cierta manera, se centra en algo. Se centra en mostrar que lo que está detrás de los trucos de magia es precisamente el engaño. Y al final acaban esas películas de una manera que ni te esperabas. Acabas engañado. Y fíjense precisamente, mis hermanos, que ese es el poder del pecado. Es engañoso. Puede hacerle ver a uno que las cosas están muy bien y todo muy tranquilo, pero no es así. Es un experto en crear espejismos. Es como aquel que está en el desierto, mi hermano, y vive lo que es un espejismo y se cree que hay lo que es un estanque de agua fresca y corre hacia ese estanque y empieza a beber del agua, y en realidad lo que sucede es que está comiéndose la arena y se está quemando en solitud en ese desierto. Pues el pecado es engañoso de esta manera. Puede hacer pensarte de que todo está muy bien en la situación que se está, y no se está tan bien. ¿Saben? El tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, para la iglesia, como creyentes, es un tiempo para espejismos para la fe de una manera fantástica. Porque vivimos en un tiempo, mis hermanos, donde la fe se ha individualizado muchísimo a raíz de las situaciones que estamos viviendo.
Y fíjense que nos podemos encontrar, mis hermanos, de que todo está muy bien en la situación en la que estamos, pero en realidad no se está tan bien. Estamos en un tiempo donde, ¿saben qué? Podemos escuchar miles y miles de sermones. Y si no te gusta el sermón del pastor, pues oye, pasas a otro. Estamos en un tiempo donde podemos acudir a los cultos en pijama. ¿Cuántos han acudido? No, no me lo digan, hermanos. No me lo digan, por favor. ¿Ya? Pero podemos acudir en pijama al culto, hermanos, y con el café. Estamos en un tiempo, mis hermanos, donde quizá podemos pensar, oye, es mucho mejor quedarse en casa. Porque tal y como está la situación, claro, 2 horas con mascarilla, tal y como está el virus rondando por ahí, mejor quedarse en casa con el YouTube. Ahora, eso sí, a trabajar puedo ir, no hay ningún problema. Y la cosa parece que está muy bien. Cuidado porque el pecado es engañoso. Cuidado con esa langosta que se hierve poco a poco y no se va dando cuenta. Porque es, mis hermanos, precisamente en la congregación de los santos donde el corazón se cuida que no se endurezca. En la congregación de los santos donde hay exhortación, corrección y ánimo, mis hermanos. En la congregación de los santos cuando esta palabra, que es más afilada que espada de 2 filos, es expuesta y quebranta espíritu, alma y divide, que trae la convicción necesaria de decir dónde estoy y qué estoy haciendo. Es en la congregación de los santos donde uno puede escuchar a sus hermanos en amor, no con palos, en amor, mis hermanos, decirle, cuidado por dónde estás andando, cuidado por ese desfiladero, vuelve a la congregación de los santos donde tu corazón es cuidado por la palabra y por tus hermanos. Porque ¿cuál es la razón? Y esa es la tercera pregunta, ¿cuál es la razón, mis hermanos, de mirar ese peligro de la incredulidad? Fíjense la razón. Por la razón de ser participantes de Cristo si perseveramos hasta el fin. Fíjense en el versículo 14. Esa es la razón. ¿Por qué mirar el peligro de la incredulidad en el pueblo? ¿Por qué exhortarnos los unos a los otros para que no haya endurecimiento? ¿Cuál es la base de esto? Versículo 14. ¿Por qué? Esa es la base, la razón. Porque somos hechos participantes de Cristo. Qué glorioso, mis hermanos. Porque alguien de esa congregación de hebreos ahí podía estar escuchando ese sermón y podía quizá decirle a ese predicador, oye, con lo que me estás diciendo entonces estás dudando de mi fe, estás dudando que mi fe no sea genuina, y el autor de Hebreos está diciendo, en absoluto. La convicción que el autor de Hebreos tiene es que ellos y él mismo es que participante de Cristo. O mejor, participantes con Cristo. Y no quiero que olviden nunca cómo van, mis hermanos, las advertencias en Hebreos. Las advertencias en Hebreos son reales para creyentes y para no creyentes. Se advierte a los creyentes a permanecer firmes hasta el fin, porque solamente el creyente puede permanecer firme hasta el fin por la gracia de Dios. Solamente el creyente puede. Pero las exhortaciones son reales, y esas exhortaciones de cuidado, mirad, dichas al creyente, dichas a la iglesia, mis hermanos, serán usadas, y eso lo repetiré las veces que sea necesario, serán usadas por ese espíritu que su voz debe ser escuchada, serán usadas por ese espíritu que inspiró la palabra. ¿Para qué? Para que esos que participan en Cristo, su profesión de fe sea fortalecida, sus corazones sean quebrantados en convicción y vuelvan al redil de su gran pastor. Pero para aquellos que quizá por largo tiempo, y cuando lleguemos a Hebreos 6 y 10 lo veremos, por largo tiempo han estado entre el rebaño y nunca lo han sido, esas exhortaciones el Espíritu las usará diciendo, cuidado, porque una vez uno se aparta del Dios vivo, ya no hay vuelta atrás. Pero fíjense, mis hermanos, el autor no duda de ellos.
en base a que somos participantes con Cristo, es que lanza esa advertencia. Todo se basa, mis hermanos, en lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Todo se sustenta en la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Gracias a que la gracia de Dios nos ha hecho participantes de Cristo Jesús, es que se puede decir a la iglesia: persevera hasta el fin, hermano y hermana. Y fíjense aquí la palabra, una de las palabras preferidas del autor: participantes. Ya lo ha usado el autor con esto. Cristo participó de carne y sangre como participamos nosotros. Somos participantes del llamamiento celestial y ahora somos participantes de Cristo Jesús. Cristo vino a participar de nuestra humanidad para hacernos partícipes de la gloria misma. Vino a participar de nuestra humanidad para hacernos partícipes juntamente con Él de todo lo que el Padre le entregó. Coherederos, participantes juntamente con Cristo Jesús. Y gracias a esto es que el autor puede decir: mirad y exhortaos. Si esa obra y esa participación no estuviese en nuestra vida, ¿saben qué? Sería como aquel que le quitas el suelo de debajo de los pies y no hay lugar para agarrarse. No habría lugar donde esa exhortación se afirmaría. Pero el autor, mis hermanos, dice: somos participantes. Por eso os advierto, dice el autor. Si retenemos hasta el fin, dice, fíjense, otra vez el tema de la retención. Si retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Por qué? Por el tercer y último punto, mis hermanos. Porque debemos mirar que el peligro de la incredulidad puede arruinar el final de nuestra profesión de fe. Porque, ¿saben? Un buen inicio no garantiza un buen final. Hace poco salió en esos vídeos de risa, algunos son de risa, otros dan más pena, ¿ya? Pero uno básicamente, mis hermanos, en una carrera, que empezaron a correr todos, y iba uno, el primero que empezó, salió súper bien, una salida de libro, 10, perfecta. Empezó con un buen inicio y cuando estaba llegando a la meta final, ¿saben qué se le ocurrió hacer a ese que iba primero? Mirar atrás. Ese no se leyó que el que pone la mano en el arado no mira atrás. Miró atrás y cuando miró atrás, ¿saben lo que pasa cuando uno corre y mira atrás? Que las caderas acompañan el movimiento hacia atrás y las piernas se cruzan y se pegó el gran trastarrazo. Y los que iban detrás de él le pasaron sin ningún tipo de problema. Empezó bien, pero ese inicio bueno no garantizó un buen final, mis hermanos. Y saben, Israel quizá aquí o alguno de ellos de esa congregación podía pensar: oye, ¿cómo nos dices eso? Si nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo nos dices eso si somos pueblo de Dios? Dios nunca obrará así con su pueblo. ¿Saben quién cometió este mismo error? Israel. Israel, mis hermanos, cometió el gran error de pensarse de que su identidad como pueblo del pacto era inmunidad para hacer lo que quisiesen. Se pensó que ser pueblo del pacto era patente de corso para su vida. ¿Y saben que la patente de corso era aquel documento que un propietario daba, de un terreno daba un propietario de barco, de navío, para que pudiese abordar a otros barcos o atacar a otros territorios? Y hoy en día la patente de corso se usa para aquellos que pueden hacer lo que quieran, incluso a expensas de los derechos de otros. Pues Israel se pensó, mis hermanos, que lo que era precisamente su identidad como pueblo de Dios era patente de corso para adorar a Dios cuando ellos querían y adorar a los Baales cuando ellos querían. Para hacer lo que ellos querían con su vida y cuando tenían sus problemas acudir y ofrecer sacrificio a Dios cuando ellos querían. Cometieron el gran problema y si quieren lean Romanos y ahí Pablo lo expone de una manera sorprendente.
de que tenían gran privilegio, pero confiaron más en su identidad de pacto que no en el Dios de su pacto, hasta que no les fue dado entrar en ese reposo. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nuestra confianza no se encuentra primeramente en quién somos como pueblo. Es muy importante, tenemos grandes privilegios, pero nuestra confianza, nuestra fe, nuestra firmeza se encuentra en aquel que es nuestro Dios. Nuestra firmeza se encuentra en aquel que vino a ser como nosotros, dio su vida para perdón de pecados, derramó su sangre y resucitó y ascendió, y ahora está a la diestra de la majestad, mediando por ti y por mí. En Cristo está nuestra confianza. Y si tenemos, mis hermanos, que aplicar todo eso, si hoy oyes la voz del Espíritu, no endurezcas tu corazón, ríndete a ese testimonio de la palabra, vuelve a lo que es el pueblo de Dios, acuérdate de esa confesión que quizá años atrás hiciste. Acuérdate de ese día que testificaste: unido estoy con Cristo, muerto estoy con Él y resucitado estoy con Él. Esa confesión sigue estando vigente en el día de hoy. Vívela conjuntamente con aquella congregación que Dios por su gracia te ha puesto para ser animado, para ser exhortado, para ser cuidado. ¿Y para qué? Para animar también, para exhortar a tus hermanos, para cuidar de ellos. Quizás ha estado tiempo en medio de una congregación de los santos. Si Dios por años y años y años te ha estado mostrando sus obras, te ha estado mostrando sus caminos de salvación en Cristo Jesús, que el Padre envió al Hijo para perdón de pecados, que es por gracia y fe que tus pecados son perdonados y vida eterna te es dada. Quizás has estado escuchando esto por tiempo y como Israel has vagado con excusas y quejas tentando a Dios, pues que sepas que todavía se dice hoy, para que puedas rendir tu vida por la gracia de Dios a Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Y mis hermanos, hagamos de esta congregación por la gracia de Dios, seamos, los que Dios nos permita ser, hagamos de esa congregación un lugar que seamos guardas los unos de los otros, del corazón de nuestros hermanos, para que en este peregrinaje, mis hermanos, al final lleguemos todos por la gracia de Dios al fin. Porque ¿saben qué? En el capítulo 4 el autor dirá: cuidaros, porque todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. El peregrinaje todavía no ha acabado. Así que cuidémonos, mis hermanos, los unos a los otros. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, y te damos las gracias, porque sabemos que somos por pura gracia participantes de Cristo. En Él estamos unidos, Señor. Nuestra confianza está puesta en Él. Nuestra perseverancia es por pura gracia, Señor. Pero ciertamente advierte, Señor, a tu pueblo: mirad lo que pasó en el pasado. No dejéis que haya ninguno de vosotros corazón de incredulidad. Exhortaos, cuidaros, animaos. Que se esfuercen todos aquellos que esperan en Jehová, como dice tu palabra. Señor, ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros. Ayuda, Señor, a que cada día podamos presentar a nuestros hermanos delante de ti para que su fe no falte y su fe sea fortalecida. Ayúdanos, Señor, a ser porteadores de las cargas los unos de los otros, sabiendo que todavía queda un reposo, que todavía peregrinamos en este mundo. Ayúdanos, Señor. Y Padre, ¿cómo te pedimos que si hay alguno, Señor, que por tiempo ha vagado en medio de nosotros, y Señor, que no es de nosotros, oh Señor, que tus obras por tu gracia en el Evangelio no pasen desatendidas? Toca su vida, toca su corazón, atráelo a ti, Padre Celestial, en Cristo Jesús, para salvación y vida eterna. Que te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, vamos a ponernos de pie.
Y vamos a entonar este himno que tenemos en nuestro boletín. Yo me entrego a Él. ¿A quién nos vamos a entregar, mis hermanos, sino a aquel que es nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién nos vamos a entregar sino a aquel que se entregó por nosotros y lo entregó todo por nosotros? Así que vamos a cantar esto como una oración desde el fondo de nuestro corazón. Cristo yo me entrego, lo que tengo, lo que soy, pues le amo, en Él confío, por su gracia al cielo voy. Yo me entrego a Él, todo lo que soy. Oh Señor, a ti me ofrezco y me entrego. Sin su ayuda tengo fuerzas para dar. Su promesa me asegura, bástate mi gracia ya. Yo me entrego a Él, todo lo que soy. Oh Señor, a ti me ofrezco y me entrego. Espíritu divino me consuela, me da paz, me sostiene con cariño y por fin veré su faz. Yo me entrego a Él, todo lo que soy. Oh Señor, a ti me ofrezco y me entrego. Oh sí, Dios nuestro, tu palabra ha dicho, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras hoy se dice esto, podemos acudir a Cristo. Hemos cantado, hoy me entrego a ti. Gracias te damos, Padre, porque tú entregaste primero a tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, porque tú entregaste tu vida por aquellos que el Padre te entregó a ti. Y gracias porque siendo participantes contigo, Señor Jesús, podemos y debemos entregarnos hoy a ti. Señor, guárdanos, susténtanos. Señor, que el amor de Dios Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu esté con todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.